Escrito de Frank D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Tercera parte. La destrucción. 20. La vivienda. Todo dictador necesita una plaza. Los desfiles militares tienen una importancia central en los rituales del Estado de los países comunistas. El poder se pone de manifiesto por medio de una exhibición de músculo militar. Los líderes salen a la tribuna para saludar la marcha cadenciosa de millares de soldados y trabajadores modélicos, mientras los cazas aúllan en el cielo. Stalin ordenó la demolición de la Puerta de la Resurrección en la Plaza Roja y de la Catedral de Kazán para que los tanques pudieran pasar frente a la tumba de Lenin. Mao fue huésped de honor de Khrushchev en el 40º aniversario de la Revolución de Octubre que se celebró en la Plaza Roja en 1957, pero no iba a ser menos que su rival. Llegó a la conclusión de que la plaza de Tiananmen tenía que ensancharse. ¿Acaso China no era la nación más populosa de todo el mundo? En 1959 se amplió para que pudiera acoger a 400.000 personas. Un laberinto de paredes, puertas y calles medievales desapareció para que pudiera crearse una gigantesca superficie de hormigón equivalente a 60 campos de fútbol. La ampliación de la plaza de Tiananmen fue uno de los 10 grandes proyectos que se concibieron para abrumar a Khrushchev en el 10º aniversario de la Revolución China, que había que celebrar en octubre de 1959 en presencia de centenares de huéspedes foráneos. Una construcción para cada año que había pasado desde la liberación. En unos meses se construyó la nueva estación de ferrocarriles, capaz de acoger hasta 200.000 pasajeros por día. Un gran salón del pueblo apareció en el margen occidental de la plaza de Tiananmen, un museo de historia de China en la oriental. Se destruyó la puerta de Shonghuang para construir en su lugar el monumento a los héroes del pueblo, un obelisco de granito de unos 37 metros de altura en el centro de la plaza. Los dirigentes chinos alardeaban frente a la prensa extranjera interesada en la preparación del aniversario de que los nuevos edificios que se habían construido eran suficientes para añadir un total de 37 kilómetros cuadrados a la ciudad, 14 veces los edificios construidos en Manhattan desde la Segunda Guerra Mundial. Eran alardes vanos, porque lo que habían hecho era transformar Beijing en un gigantesco pueblo Potemkin, sin otra función que deslumbrar a los visitantes extranjeros. Pero es innegable que el partido estaba fascinado con la idea de que unos enormes rascacielos de cristal y hormigón acabados en punta transformaran Beijing de la noche a la mañana y relegaran al olvido las vergonzosas chozas de barro y las casas de ladrillo gris que se apiñaban al borde de los callejones. Se trazaron planes para la sistemática destrucción de toda la ciudad en un periodo de 10 años. En un determinado momento, el propio Palacio Imperial sufrió la amenaza de la bola de demolición. Se derribaron decenas de millares de casas, despachos y fábricas, porque la capital entera se transformó en una gigantesca obra siempre cubierta de polvo. El personal de las embajadas extranjeras sentía desconcierto ante la escala de las demoliciones, porque en algunos casos se destruían edificios recién inaugurados. La imagen general es de caos, comentaba un observador. El trabajo se concentraba en la plaza de Tiananmen, mientras que en otros lugares, obras que se habían empezado tiempo atrás quedaban desiertas. Muy a menudo se instalaban las vigas y columnas hasta el primer y segundo piso, y luego las obras se paralizaban por falta de materiales. Tan solo quedaban esqueletos de edificios abandonados cual tantos otros monumentos al engaño. Aunque muchos de los edificios ornamentales estuvieron a punto para la celebración de octubre de 1959, el coste fue considerable. Los planificadores tuvieron éxito al crear una impresión de orden sobre el papel, pero en la realidad reinaba el caos.
En acertado homenaje a la locura del gran salto adelante, se empleó acero defectuoso en la construcción del nuevo centro neurálgico del partido. Cerca de 1.700 toneladas en vigas de acero que había que emplear en el gran salón del pueblo estaban torcidas o no tenían el grosor suficiente. El acero roscado que se producía en Tianjin era tan frágil que hubo que descartarlo. Millares de sacos de cementos desperdiciados llenaban la plaza, mientras que un tercio del equipamiento empleado en la construcción no funcionaba. Incluso en el centro del poder, el partido no lograba que más 3/4 de la mano de obra llegara a tiempo por la mañana. Cuando finalmente se hallaban en sus puestos, muchos de ellos holgazaneaban o trabajaban de un modo chapucero. Un equipo de 20 carpinteros que se hizo venir desde Wenzhou tardó 3 días en instalar 15 marcos de ventana. Solo uno de ellos encajaba bien. Se gastaban grandes sumas de dinero en todo el país para construir edificios espectaculares. Se edificaron estadios, museos, hoteles y auditorios específicamente para celebrar el 10º aniversario de la liberación de 1959. Se gastaron 5 millones de yuanes para construir el Hotel del Día de la Nación en Harbin, más que el coste total del Hotel de Beijing. Otros 7 millones se enterraron en el Estadio del Día de la Nación. También se planeó un estadio del Día de la Nación en Tianjin, con cavidad para 8.000 espectadores. Se edificaron estadios en Tianyuan y Shenyang, entre otras ciudades. Yang Shu decidió asignar 20 millones de yuanes a los proyectos del Día de la Nación. Era como si todos los dictadores locales quisieran sus 10 proyectos propios en imitación de los de la capital. Los avíos del poder en Beijing se duplicaban con frecuencia en niveles más bajos, porque muchos de los dirigentes aspiraban a transformarse en una versión reducida de Mao Zedong. Otro motivo para ello era que los dirigentes respondían ante sus superiores en Beijing, pero no ante las personas que se hallaban por debajo. Los edificios grandes y visibles, así como los proyectos vistosos, eran un camino seguro para crear la ilusión de una labor de gobierno efectiva. En Lanzhou, la capital de la empobrecida Gansu, el máximo dirigente provincial, Zhang Zhongliang, se empeñó en construir 10 grandes edificios, pero estos no tardaron en multiplicarse hasta los 16 proyectos, incluido un salón del pueblo que había de tener exactamente la mitad del tamaño del gran salón del pueblo en la plaza de Tiananmen, una plaza del pueblo, una estación de ferrocarriles del este, un palacio de la cultura para los trabajadores, un palacio de la cultura para las minorías, un estadio, una biblioteca y un hotel de lujo, así como nuevos edificios para el comité provincial, el Congreso Provincial del Pueblo, una gran antena de televisión y un parque central. El coste total se fijó en 160 millones de yuanes. Se destruyeron miles de casas, con lo que un gran número de sus habitantes se quedó sin techo en pleno invierno. Fue muy poco lo que se llegó a terminar. Las obras se detuvieron en diciembre de 1960 después de que Zhang Zhongliang perdiera el poder, y en el centro de la ciudad tan solo quedaron escombros. Docenas de edificios ornamentales empezaron a construirse sin ningún tipo de plan aprobado previamente, por ejemplo, el novísimo Hotel de la Amistad para expertos extranjeros. Se contó con un número de huéspedes que triplicaba al real, y así fue como 170 extranjeros se instalaron en lujosos apartamentos de 70 metros cuadrados cada uno, mientras los aldeanos morían de frío y hambre a muy poca distancia de Lanzhou. Cuando Khrushchev ordenó el retorno de los expertos soviéticos, todo el edificio se sumió en un silencio espectral. El escalón inmediatamente inferior en la jerarquía de poder eran las comunas, y no faltaban dirigentes radicales que quisieran transformarlas en modelos de la utopía comunista. En Guangmingou, lugar de nacimiento de Liu Shaoqi, el secretario del partido Hu Renqing emprendió sus propios 10 proyectos de construcción. Uno de ellos era una ciudad de los cerdos, una gigantesca posilga que ocuparía un trecho de 10 kilómetros junto a la calle principal. Se demolieron muchos centenares de viviendas de esa calle a fin de disponer de un espacio para el proyecto.
Recordemos que Liu Shaoqi se detuvo allí en abril de 1961 en el curso de un viaje de inspección y que no había encontrado más que una docena de animales enflaquecidos. Se construyó un pabellón de agua en el lago, así como una gran sala de recepción para los altos cargos que visitaran la localidad. Entretanto, 500.000 de kilos de cereales se pudrían en los campos. En 1960, la tasa de mortalidad que prevalecía en algunos equipos llegaba al 9%. Aparecieron por todo el país monumentos a la capacidad de despilfarro del partido similares. En la comuna de Diaofang, Guangdong, donde millares de seres humanos murieron de hambre, se destruyeron unas 80 casas para aprovechar la madera y los ladrillos en la construcción de un salón del pueblo con espacio suficiente para una reunión de 1.500 personas. Durante los 3 años siguientes, hasta septiembre de 1961, se gastaron 99.600 millones de yuanes en las obras que se realizaron en la capital. Habría que añadirles los 9.200 millones empleados en la construcción de viviendas aparentemente destinadas a las personas corrientes. La mayoría de este dinero acabó por invertirse en edificios ornamentales y de oficinas que tan solo aportaron beneficios tangibles a los miembros del partido. Pero estas cifras no reflejan los trucos de contabilidad de todo tipo a los que se recurrió para financiar nuevas construcciones. En Guizhou, la región de Zhongyi se apropió de unos 4 millones de yuanes del Estado, una parte de los cuales se habría tenido que destinar a la asistencia económica a los necesitados y se sumió en una fiebre del ladrillo. Sus poblaciones principales se llenaron de nuevos edificios, salas de baile, estudios fotográficos, aseos privados y ascensores. En el distrito de Tongxi, la financiación reservada para 6 centros de secundaria se empleó ilegalmente en la construcción de un nuevo teatro. Al investigar los miles de millones que se habían empleado en proyectos meramente ornamentales sin aprobación del Estado, Li Fuchun cayó en la más profunda desesperación. La gente no tiene de qué comer y nosotros aún construimos rascacielos. ¿Cómo es posible que los comunistas seamos capaces de actuar así? ¿Esto se puede considerar todavía comunismo? ¿Todo lo que decimos a lo largo del día sobre los intereses de las masas no es pura palabrería? Como la propiedad privada pertenecía ya al pasado, las unidades colectivas se instalaron en las mansiones que en otro tiempo habían sido el orgullo de la élite adinerada. Dado que se desvaneció el sentido de la posesión y los individuos ya no se hacían responsables de ninguna propiedad, apareció una forma de destrucción más insidiosa que el golpe sordo del mazo. El edificio de la calle Huaihai del medio número 1154 a 1170, que en otro tiempo había sido una de las fincas más importantes de Shanghái, quedó en manos de una unidad de producción de maquinaria eléctrica en noviembre de 1958. No pasó ni un año y las ventanas se habían quedado sin cristales. Las baldosas de mármol y cerámica estaban destrozadas y entre unos y otros sustrajeron el caro equipamiento de importación que había en la cocina, el sistema de calefacción, el frigorífico y el baño. Todo el edificio apestaba y había un montón de basuras tiradas por el suelo. El ejército era igual de negligente. Tan pronto como se hizo con el control de una finca ajardinada en la calle de Feiyang, el lugar quedó en ruinas. La escalera se caía a pedazos, las barandas se rompieron, la chimenea se hundió, todo lo que se podía sacar del edificio fue robado, los árboles del jardín murieron y el estanque con flores de loto se transformó en una charca hedionda. La Fuerza Aérea ocupó una mansión en la calle de Hongqiao y destrozó el entarimado. Desmontó los grifos y los interruptores eléctricos, y las heces que se acumulaban en los baños llegaron a desbordarse. Hubo muchos otros ejemplos, demasiados como para enumerarlos, según un informe de las autoridades que gestionaban la vivienda. La falta de mantenimiento no era tan solo un problema de viviendas específicas. En Wuhan, las termitas se comieron literalmente muchos edificios viejos. En la calle de la estación, la mitad de los 1000 edificios estaban infestados.
el número 14 de la calle de Renge, se derrumbó sobre sus habitantes. Monumentos arquitectónicos como el Banco de Hong Kong y Shanghái en Hankou corrían el peligro de desaparecer, destruidos por los insectos. Los lugares del culto no fueron una excepción. La religión no tenía cabida en las comunas del pueblo. Iglesias, templos y mezquitas se transformaban en talleres, cantinas y dormitorios comunitarios. En Zhengzhou se confiscaron 18 de los 27 lugares de culto de católicos, protestantes, budistas y musulmanes, y también 680 habitaciones que las congregaciones religiosas alquilaban en privado. En 1960, la ciudad proclamó con orgullo que el número de fieles musulmanes se había reducido de 1.500 a tan solo 377. Los 18 líderes religiosos de la ciudad se habían puesto a trabajar en labores productivas, excepto 3 que habían muerto. La destrucción también alcanzó a los monumentos históricos. En Gujiang, Guangdong, la tumba de Zhang Yuling, célebre ministro de la dinastía Tang, sufrió daños a manos de una comuna que excavaba en busca de tesoros. En Shaohuang se destruyó un templo budista de los tiempos de la dinastía Ming para aprovechar sus materiales en la construcción. Más al sur, en Guangdong, se hizo explotar un cañón que había construido Lin Sheshu para luchar contra los británicos durante la Guerra del Opio, y sus restos se emplearon como chatarra. En Dujiangyang, Sichuan, donde funcionaba un sistema de irrigación creado en el siglo III, se destruyó una serie de templos y sus restos se emplearon como combustible. El empleo de Erewhon, lleno de reliquias culturales y rodeado de árboles muy antiguos, fue declarado monumento histórico en 1957 y destruido parcialmente con explosivos unos pocos años más tarde. Más al norte, la Gran Muralla de China fue objeto de un saqueo con objeto de conseguir material de construcción, mientras que se sustrajeron ladrillos de las tumbas de los Ming con la aprobación de los secretarios locales del partido. Un trecho de muro de 40 metros de longitud y 9 de altura de la tumba de Dingling, donde estaba enterrado el emperador Yongle, quedó destruido por completo y se extrajeron cientos de metros cúbicos de la tumba de Bao Cheng. El argumento irrebatible era: los ladrillos pertenecen a las masas. Las murallas de las ciudades también padecieron la cólera oficial. Sus parapetos almenados, antaño símbolos de la grandeza imperial, recubiertos de enredadera y matojos, se vieron entonces como monumentos al atraso. Mao Zedong marcó el rumbo al indicar, en el Congreso de enero de 1958 en Nanning, que había que destruir la muralla que circundaba Beijing. Largos trechos de murallas y puertas de color bermejo se demolieron durante los años siguientes. Otras ciudades siguieron el ejemplo de Beijing. Varios equipos de trabajo derribaron partes de la muralla que circundaban el casco antiguo de Nanjing para emplearlas como material de construcción. Pero el grueso de la devastación tuvo lugar en el campo. La destrucción llegaba en oleadas. Como hemos visto, la campaña de los fertilizantes de 1958 comportó que se derribaran casas para utilizar el material de construcción como abono. Los edificios se emplearon como combustible para que la revolución continua pudiera avanzar. Las hogueras llameaban y centelleaban durante la noche, mientras los granjeros abrían surcos profundos. Luego, al establecerse las comunas del pueblo, las propiedades privadas se transformaron en despachos, salas de reuniones, cantinas, guarderías y jardines de infancia. Algunas eran despojadas de todo lo que se pudiera aprovechar como material de construcción, otras destruidas de acuerdo con una visión de la modernidad que nunca logró pasar de papel a la realidad de las aldeas. Como había que incrementar la producción de hierro y acero, se arrancaban los marcos metálicos de las ventanas y los pomos de las puertas, y también el entarimado para emplearlo como leña. Tras el verano de 1959, el gran salto adelante cobró una segunda vida, y las milicias fueron de casa en casa en busca de grano escondido como si se tratara de un arma para la insurrección,
Derribaron paredes, buscaron agujeros ocultos en el suelo, irrumpieron en las bodegas y a menudo se llevaban una parte o todo el edificio como compensación. Con la llegada de la hambruna, los propios aldeanos empezaron a destruir sus casas. Intercambiaron los ladrillos por comida y emplearon la madera como leña. Si el fuego aún no había destruido la techumbre de paja, la arrancaban y se la comían en su desesperación. Los aldeanos también se comían el yeso de la pared. En el mejor de los casos se obligaba a las personas a realizar contribuciones voluntarias, como sucedió en una aldea de Xinhui, Guangdong, donde se solicitó que cada vivienda entregara 30 ladrillos para construir una nueva escuela. Como los cuadros locales tomaban prestado cada vez más material de construcción, las viviendas terminaron por dejar de existir. A veces se compensaban a los aldeanos por sus contribuciones. Un aldeano de Sichuan se atrevió a pedir una taza de té y una toalla a cambio de media cabaña de paja. Le sirvieron una taza de té. Un vecino recibió una palangana pequeña a cambio de 4 habitaciones. Pero la coacción estaba a la orden del día en las aldeas. En Guangdong, donde Xiao Xiyang lanzó una campaña anti-ocultamiento a principios de 1959, la milicia confiscó de todo, desde un mísero cacahuate hasta mansiones enteras. En la comuna de Longhui, Shangwang, el secretario del partido Lin Yanghua abolió la propiedad privada y envió a la milicia para que actuara en las aldeas sin control alguno. En una típica unidad de trabajo formada por 85 familias con sus viviendas, se confiscaron 56 habitaciones y retretes exteriores. Los milicianos ataban y pegaban palizas a los granjeros que se negaban a seguir las órdenes. Es muy difícil estimar la magnitud de la destrucción. La situación variaba enormemente de lugar a otro, pero en conjunto el Gran Salto Adelante constituye, con mucha diferencia, la mayor demolición de propiedades en toda la historia humana. Una aproximación imprecisa podría situar la destrucción de edificios entre el 30% y el 40% del total. Esto es lo que Liu Shaoqi, jefe de Estado, le escribió al presidente Mao el 11 de mayo de 1959, al cabo de un mes de realizar investigaciones en su región natal. De acuerdo con los camaradas del Comité Provincial del Partido, el 40% de todas las casas de Hunan han sido destruidas. Además, hay otra parte que ha pasado a manos de los órganos del Estado, las empresas, las comunas y las brigadas. El número de personas por habitación de Hunan duplicaba lo que había sido habitual durante los años del Gran Salto Adelante, porque familias enteras se hacinaban dentro de una sola habitación del tamaño de un armario ropero, a pesar del espacio que había quedado libre después de varios millones de personas muriendo de hambre. En Sichuan, la situación era aún peor, porque había familias que vivían en lavabos públicos o bajo los aleros de las casas de otro. En Yangyuan, cerca de Xishan, una área dominada por los Yi, una etnia minoritaria que vivía dispersa en las montañas, la situación se había vuelto desesperada después de que se entregaran miles de casas al Estado. Según las estadísticas, 1.147 familias comparten una sola habitación con otra familia. 629 familiares comparten una sola habitación con otras 3 o 4 familias. 100 familias comparten una sola habitación con otras 5 o más familias. Si tomamos la provincia en su conjunto, los índices de destrucción variaron entre el 45% y el 70% en algunos de los distritos más afectados. Eran muchos los que no encontraban un nuevo hogar y sobrevivían como podían en los márgenes de la sociedad. Buscaban refugio temporal en chozas desastradas que levantaban con escombros o vivían en posilgas. En la región de Wangang, Hubei, donde las temperaturas llegaban al nivel de congelación, unas 100.000 familias se quedaron sin hogar para el invierno de 1960 a 1961. La mitad de la población no disponía de leña para calentarse, y las personas tenían que sobrevivir a un frío tremendo envueltas en andrajos miserables.
Un grupo especial de víctimas fue el que se vio desplazado por los proyectos de irrigación y de construcción de embalses iniciados durante el Gran Salto Adelante. Fueron varios millones de personas. Tan solo en Hunan se evacuó a más de medio millón. Un tercio de millón, si no más, fueron expulsados con el inicio de cada uno de los 3 grandes proyectos: Shanmenxia en Henan, Xinjiang en Zhejiang y Danjiangkou en Hubei. A finales de 1961 se necesitaron unas 300.000 casas en la región de Xinjiang, Guangdong, para acomodar a las familias evacuadas. La mayoría tuvieron que marcharse sin apenas planificación previa y, por lo general, sin compensación. En el distrito de Yueyang, Hunan, unas 22.000 personas perdieron sus hogares durante la construcción del embalse de Tieshan. Los ladrillos, los muebles, las herramientas y el ganado de las aldeas que había de desaparecer bajo las aguas del embalse fueron confiscados y se emplearon para establecer una granja colectiva en las montañas. Las autoridades relegaron a esa granja a las personas desplazadas, abandonados en las montañas, sin tierra arable que les permitiera sobrevivir, ya sin vínculos que los uniera a sus aldeas de origen, sintieron que vivían una vida miserable y muchos de ellos empezaron a descender en tropel a los llanos. Entonces, el proyecto de construcción del embalse se abandonó. La mayoría de los evacuados decidieron volver a su hogar, pero tan solo encontraron unos pueblos fantasmas de los que se había sustraído todo lo que se pudiera transportar. Se guarecieron en chozas improvisadas, retretes, posilgas e incluso cuevas, en algunas de las cuales se producían derrumbes periódicos que enterraban a sus ocupantes. Muchos de ellos tenían que mendigar o robar para sobrevivir. Compartían unos pocos utensilios de cocina y sobrevivían con una ínfima ración de 10 kilos de grano mensuales. Muy pocos de ellos disponían de prendas de abrigo o de mantas para el invierno. Muchos de los desplazados vagaban por el campo, pero algunos terminaban por regresar a sus hogares, impulsados por los lazos que los unían a sus lugares de origen. Unos 100 kilómetros al norte de Beijing, en un valle pintoresco donde los huertos de castaños, perales y manzanos silvestres destacaban sobre las montañas boscosas, los residentes de 65 aldeas tuvieron que marcharse para que pudiera construirse el embalse de Miyun entre septiembre de 1958 y junio de 1959. Unas 57.000 personas se quedaron sin hogar. Como si con esto no hubiera bastado, los cuadres locales requisaron todas las herramientas y robaron los muebles. Se encerró a los granjeros que se resistían. Se asignaron nuevas viviendas tan solo a una cuarta parte de los aldeanos, pero los improvisados campos de desplazados daban tal impresión de confinamiento que sus propios habitantes los llamaban posilgas. 2 años más tarde, muchos de ellos aún vagaban sin hogar y erraban por los campos. En marzo de 1961, un grupo de 1.500 familias volvió a su lugar de origen. Hombres, mujeres y niños anduvieron por caminos de tierra, cargados con fardos andrajosos y costales desastrosos, con toda la ropa y los enseres que habían logrado salvar. Unos pocos regresaron a sus aldeas originales. El embalse ni siquiera había empezado a llenarse, y construyeron chozas de fango o durmieron a la intemperie. Millones de refugiados vivían en similares condiciones de miseria por todo el país. También se desalojaba a los muertos. Esta práctica chocaba con una muy arraigada preocupación por la otra vida que se expresaba por medio de complejas prácticas de duelo, ritos funerarios y rituales en honor de los antepasados. Lo más habitual era que los cadáveres se enterraran, porque se entendía que el cuerpo era un valioso don que debía colocarse entero bajo tierra en lugar cercano a la aldea ancestral. Se creía que los descendientes tenían obligaciones para con las almas de los antepasados. Los muertos tenían necesidades específicas que había que respetar. En los funerales se quemaban billetes funerarios, así como artículos muy variados, desde muebles hasta casas enteras, hechos todos ellos con papel y concebidos para ayudar al difunto a asentarse en la otra vida. El ataúd tenía que ser hermético.
Había que barrer las tumbas y ofrecer periódicamente comida y regalos a los antepasados. Algunas de estas prácticas se observaron durante los tiempos del Gran Salto Adelante. Aunque el partido censurara la religión popular por supersticiosa, algunos cuadros locales se pagaban caros entierros. Un dirigente de Hebei, Li Jiangjiang, contrató a una orquesta fúnebre de 30 músicos para el entierro de su abuela. Requisó la cantina para la ocasión e invitó a vino y cigarro a los 120 invitados, en plena hambruna. Como si todo esto no hubiera bastado para aplacar su pena, mandó exhumar a sus padres fallecidos unos 5 años antes, colocar los cuerpos en ataúdes nuevos y volver a enterrarlos. Li Yongfu, vicesecretario del partido en una fábrica de géneros de punto de Beijing, no solo mandó erigir una tienda con iluminación eléctrica para recibir a la orquesta fúnebre, sino que también quemó un coche de papel, una vaca de papel y un miliciano de papel para que acompañaran a su madre en el tránsito al otro mundo. 5 monjes cantaron textos sagrados. Pero muchas de las tumbas fueron destruidas con la finalidad de extraer piedra, madera e incluso fertilizante. En Hunan, por ejemplo, se extrajeron las lápidas para emplearlas en la construcción de una presa, y los activistas del partido destruían los sepulcros de sus propios antepasados para dar ejemplo. En Yueyang había centenares de tumbas profanadas y los huesos sobresalían de los ataúdes. Wei Shu recordaba en una entrevista que le habían obligado a destruir tumbas en un área rural de Sichuan. Las tumbas de los muertos, ¿sabe usted?, suelen tener un aspecto como de pequeño montículo. Teníamos que allanarlos. Esa era una de nuestras tareas en 1958. Nos ordenaban que saliéramos por la noche y destruyéramos las tumbas para transformarlas en tierra cultivable. En muchas regiones del país se recuperó sistemáticamente la tierra cultivable ocupada por sepulcros. En tiempos del Gran Salto Adelante, los crematorios de Beijing trabajaban a tiempo completo. En 1958 se incineraron más de 7.000 cadáveres, casi 3 veces más que en 1956 y 20 veces más que en 1952. Una tercera parte de los cuerpos se había exhumado para poder cultivar la tierra donde se hallaban. Sin embargo, en el campo, las autoridades no siempre se molestaban en incinerar los cuerpos que habían desenterrado en su frenética búsqueda de madera. Una publicación de circulación restringida, editada por la Secretaría del Consejo de Estado, hacía notar que en Moonping, Shandong, los cuadros locales se habían valido de cadáveres para fertilizar la tierra. Han arrojado a los sembrados algunos cadáveres que aún no se habían descompuesto del todo. Desenterraron a una mujer muy pocos días después de que muriera. Le quitaron la ropa que la cubría y arrojaron su cadáver desnudo a la cuneta. Este caso no era en absoluto excepcional. En un informe para el comisario de la división militar de Shanxi, donde trabajaba, un miembro del partido, Hou Xixiang, explicó que al regresar a su aldea del distrito de Fengxiang, Hunan, había descubierto que muchos de los ataúdes habían sido desenterrados y que los habían dejado tirados por el campo enfrente de su casa. Estaban abiertos y los cadáveres habían desaparecido. Pocos días después, en una tarde lluviosa, se había fijado en una humareda que salía de la chimenea del vicesecretario local. Dentro de la casa había 4 grandes calderos en los que se hervía a fuego lento los cadáveres para transformarlos en fertilizante. El extracto había de distribuirse de manera equilibrada entre los cultivos.